Bueno, gloria a Dios, qué bendición estar hoy de verdad en la casa del Señor. Hace 8 días me hicieron mucha falta, porque si algo que de una u otra manera yo anhelo siempre es poder estar en la casa del Señor y sobre todo predicar su palabra. Y hoy, como le decía yo a alguien en esos días, así se ha sentado, pero predico la palabra del Señor en este día, amén. Así que cierre un momento sus ojos, por favor. Cierre un momento sus ojos y hoy háblele usted a Dios. No sé lo que usted está esperando, lo que usted está necesitando. No sé lo que usted anhela, lo que usted desea. No sé el milagro que está esperando. Pero hoy deja que el Espíritu de Dios ministre tu vida. Usted que nos está viendo a través de la internet, deja que el Espíritu Santo ministre tu vida de una manera poderosa, que Él haga lo que hoy quiera hacer en tu vida. Señor, hoy estamos aquí, Padre amado. Hoy estamos en la casa que tú escogiste, aquí en este lugar, Espíritu de Dios, donde tú nos permitiste estar hoy, Padre de la gloria. Y yo quiero pedirte, Dios, que seas tú como cantábamos, Señor, glorificado y exaltado, pero que nos llenes a cada uno, Señor, de tu gloria, Espíritu de Dios. Señor, hoy nos disponemos para que seas tú obrando, Dios. Hay muchas preguntas, hay muchos cuestionamientos, hay muchas desilusiones. Pero Señor, tu palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Y hoy te clamamos, Padre, para que seas tú obrando, Espíritu de Dios, para que seas tú llenando nuestras vidas, Padre, de tu presencia. Y sobre todo, Señor, permitirnos levantarnos en esta hora, Espíritu de Dios, para glorificar tu nombre, para exaltar tu nombre, para darte honra, para darte gloria. Espíritu Santo, tú estás en esta casa, Padre de la gloria. Tú eres, Señor, el que convoca asamblea en este lugar. Esta casa es tuya, Padre de la gloria. Por eso, Señor, llénala de tu gloria, Espíritu Santo. Que hoy, Señor, la palabra que vamos a transmitir, Señor, realmente, Padre, toque el corazón de cada persona, Dios. Y que seas tú, Señor, trayendo esa unción fresca de tu Espíritu sobre cada uno de ellos y haciendo lo que tú solo sabes hacer. Te entregamos todas nuestras preocupaciones, todos nuestros temores, todas nuestras angustias, aún todos nuestros deseos en esta hora te lo entregamos a ti, Señor, y nos disponemos a escuchar lo que tú nos quieres hablar, Padre amado. Señor, colocamos ángeles guerreros, Padre amado, en este lugar que impidan que el enemigo cambie la palabra, que impidan que el enemigo, Señor, coloque cosas diferentes, Padre de la gloria, y que cada persona sea tocada por el poder del Espíritu Santo, Señor, y sea levantada para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso al Señor grande porque Él es bueno. Mire, algo que he aprendido en esta semana es que por más que de pronto estemos pasando por situaciones difíciles y que haya momentos donde usted se quebrante o donde usted de pronto le pregunte a Dios por qué, usted tiene que tener la esperanza puesta en el Señor, que el Señor está moviendo cada pieza. Hace tiempos, de verdad que hace mucho tiempo que no de pronto me sucedía lo que me sucedió de estar de pronto en mi hogar por algún accidente. Hace mucho tiempo que no lo vivía y Dios me permitió vivirlo de pronto por negligencia mía, pero me permitió vivirlo y créame que una de las cosas que Dios me vuelve a recordar es que Él está en el control de todo. Acabamos de pasar lo que ustedes todos saben con mi suegra. Y créame que a veces las emociones están bajas. A veces uno no quisiera hablar con nadie, a veces no quisiera llamar a nadie, pero el Señor sigue diciendo, yo estoy en el control. Y en días pasados el Señor me hablaba y me decía, hablando con mi esposa, el Señor me decía, yo te puse como siervo mío y como pastor mío. Y te levanto en el nombre de Jesús y sigue dándole fortaleza a aquellos que de pronto la necesitan. Y yo por eso hoy estoy acá y quiero hablar de un tema que ministró mucho mi vida
y que realmente sé que Dios va a hablarle a cada uno de nosotros. Y por eso yo coloqué, y me dio un poco de risa, pero a la vez gozo porque dije, por fe lo recibo. Yo coloqué una imagen de una preciosa casa. Y entonces algunas personas me escribieron internamente y me dijeron, wow, pastor, qué iglesia tan linda. Y yo, la idea mía no era esa, pero lo recibo en el nombre de Jesús. Pero la idea mía es mostrar el tema que hoy voy a hablar. Y yo quiero hablar hoy sobre columnas. Quiero hablar sobre ese tema, columnas. Y por eso coloqué en las imágenes las casas que muestran columnas, unas casas muy bonitas, pero que muestran columnas, porque hoy es el tema que yo quiero hablar a cada uno de ustedes. Y quiero que usted esté pendiente y quiero que usted se apropie de lo que hoy Dios nos quiere hablar, porque Dios va a ser puntual en este día, amén. Así que abra conmigo la Biblia en Éxodo capítulo 13. Y usted que nos está viendo a través del internet, Éxodo capítulo 13. Verso 21 y 22. Verso 21 y 22. Y dice así la palabra del Señor. Vamos a leerlo desde el 20. Y partieron de Sucop y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. ¿A dónde acamparon? A la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca, diga conmigo, nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Y a mí esto, créame que me tocaba muchísimo, porque dice que era hasta ahora la entrada al desierto. O sea, ni siquiera ellos sabían lo que iban a vivir realmente. Ellos ni siquiera tenían conciencia de lo que iban a pasar. Habían salido de un lugar donde habían estado 430 años como esclavos, sufriendo. Y ahora salían con una victoria tremenda, con unos prodigios, con unas señales, con cosas que yo creo que ellos decían, wow. Aparte de eso, salieron bendecidos, porque dice que los egipcios les dieron riquezas, que lógicamente no entendieron para qué eran esas riquezas hasta mucho después, pero salieron con riquezas. Pero ahora caminaban y ahora se enrumbaban ¿a dónde? A un desierto. Y usted sabe que el término desierto implica muchas cosas. Implica lugares de dolor, de sufrimiento, pero también un lugar donde tal vez Dios quiere hablarnos a cada uno de nosotros. Y yo no sé si usted de pronto haya pasado, esté pasando o esté a punto de pasar por ese desierto. Y hoy por eso yo quiero hablarle a usted basado en este tema de las columnas. Porque si algo que me impactó es lo que dice ahí, nunca se apartó, dice, nunca. Y yo escribía en mis estudios algo que me impactó porque estuve mirándolo bien. Y es el milagro, escúcheme, ese milagro de las columnas es el milagro de mayor tiempo en la palabra. 40 años existió ese milagro. 40 años ellos viendo una columna de fuego y una columna de nube. 40 años viendo ellos ese espectáculo tan tremendo. Y eso a mí me impactó. Ahora, quiero decir, según los ingenieros, las columnas son partes de una estructura que soportan la carga de toda la edificación, transmitiendo estabilidad y a lo que se le conoce como cimientos. Y eso hace una estructura. Tenemos que dejar en claro que también existen columnas decorativas. Hay unas que son para cimiento y hay otras que son ¿qué? Decorativas. Las columnas resisten diferentes tipos de pesos. Y pueden ser circulares, cuadradas, rectangulares y de otras formas. Y yo me puse a mirar, ¿por qué eso? Y resulta que cada estructura rectangular o cuadrada o etcétera, tiene una función específica. No la hicieron porque el ingeniero dijo, ay, qué lindo, hagamos la redonda aquí que se ve preciosa. O hagamos la rectangular o hagamos la cuadrangular o hagámosla.
No. Cada una tiene una función específica y una resistencia específica. Ahora, las columnas pueden ser de diferentes materiales. Por ejemplo, pueden ser columnas de madera, o pueden ser columnas de hierro, o pueden ser columnas de aluminio, o pueden ser columnas de concreto, o pueden ser columnas de PVC, usted sabe. De diferente tipo de columna pueden ser estas columnas. Pueden ser también columnas rellenas, o pueden ser columnas huecas. Ahora, pero la verdad de todo esto es que sin esas columnas no se puede levantar una estructura. Dígale al que está a su lado, sin columnas no hay estructuras. Porque vuelvo a repetirte, hay unas que son de cimiento y hay otras decorativas. Uno aprende a veces cuando uno ve y va a diferentes lugares y ve de pronto en los basement y uno mira a veces y uno se pregunta y uno pregunta a los que saben, oye, ¿por qué está esto así como tan ladeado, como tan elongado? ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que ya la casa se ha ido un poco y hay que hacerle ¿qué? Refuerzos. Entonces hay que colocarle unos refuerzos a esa casa. ¿Para qué? Para sostenerla y que no se caiga. Y eso es lo que hace una ¿qué? Una columna. Ahora, vuelvo a repetir, todo esto es importante y sin una columna no se puede levantar una estructura. Y quiero que hoy quede eso claro en su cabecita. Sin una columna o sin columnas no se levanta ninguna estructura. Ahora, este conocimiento lo podemos aplicar también al ámbito espiritual. Este conocimiento que da de las estructuras lo podemos colocar en el ámbito espiritual y le aseguro que es importantísimo porque también si no hay columnas espirituales en nuestra vida y en la iglesia, no existe iglesia, no existe realmente una verdadera vida. Si no hay columnas espirituales. Y yo escribí acá, dice, cuando hablamos de columnas, hablamos de tres cosas principalmente. Hablamos de apoyo, hablamos de protección y hablamos de resistencia. Tres cosas importantes que hacen las columnas: apoyo, protección y resistencia. Ahora, si las colocamos en el ámbito espiritual, usted se va a dar cuenta lo importante también que son. Lo importante y que es necesario que hayan estructuras si queremos avanzar en la vida cristiana. Estoy ahorita, en esta semana, Dios me dio la licencia de meterme más en la palabra, de escudriñar más la palabra, de orar más, porque créame que eso es lo que más he hecho en esta semana. Y Dios ha colocado en mi corazón de hablar un poco de la iglesia del siglo XXII. Y ustedes dirán, la iglesia del siglo XXII, ni siquiera llegaremos, no sé. Pero hay cosas que muestran cómo será esa iglesia. Y yo mirando esto, decía, wow, si no nos preparamos desde ahorita, no tendremos realmente una iglesia. Y por eso el Señor dice, cuando venga, ¿encontrará qué? Fe. O sea, fe real, porque puede encontrar fe, pero no fe real, la que Él realmente quiere. Ahora, Dios mismo utilizó columnas para cuidar y guiar a Israel por el desierto. Y dice el término columna, Él mismo la utilizó. Vaya conmigo a Números capítulo 9, por favor, Números capítulo 9. Números capítulo 9, verso 15 al 17. Números 9, 15 al 17. Y dice así la palabra del Señor, si ya lo tiene. El día que el tabernáculo fue erigido, la nube cubrió el tabernáculo sobre la tienda del testimonio, y a la tarde había sobre el tabernáculo como una apariencia de fuego hasta la mañana. Así era continuamente. La nube lo cubría de día y de noche la apariencia de fuego. Cuando se alzaba la nube del tabernáculo, los hijos de Israel partían
Y en el lugar donde la nube paraba, allí acampaban los hijos ¿de qué? De Israel. Y hay un término nube, y si usted lo mira anteriormente, cuando hablamos en lo que leíamos al principio de Éxodo, habla de las columnas. La nube tenía un origen milagroso. O sea, la nube no era explicable naturalmente, era algo milagroso que ellos veían y era de carácter sobrenatural. La nube no era, que es que le hicimos esto, no, la nube aparecía de una forma milagrosa, o sea, era algo sobrenatural. Y ese, como le decía yo ahorita, fue el milagro más largo de la historia. Fue el milagro más largo, y créame que yo ni siquiera le había puesto cuidado como tal. Pero analizando y haciendo este estudio, yo decía, Dios mío, realmente, oiga, 40 años estuvo esa nube. 40 años estuvo esa nube. Así como estuvo 40 años el maná. 40 años. 40 años donde los israelitas recibían comidita, se quejaban y agua. 40 años donde estuvieron con una mentalidad de dependencia. O sea, déjeme, por eso nos llamaban yo creo que ovejas, ¿no? Déjeme, quiero, como de dependencia. Pero dice la palabra que tan pronto ellos pisaron la tierra prometida, que tan pronto ellos tocaron la tierra prometida, dice que se acabó la nube y se acabó el maná. Como diciendo el Señor, ok, papitos, a trabajar se dijo, mijo. Les voy a entregar cosas que ustedes no hicieron. Los voy a colocar en lugares que ustedes ni siquiera se imaginaron, pero para que ustedes lo reproduzcan, lo multipliquen, no para que lo acaben. Y eso es lo que hoy quiero decirle a usted también. Si Dios tocó su corazón, si Dios tocó su corazón para entrar en su corazón, es porque Dios hoy le está diciendo, yo te quiero entregar muchas cosas para que las multipliques y no para que te estanques. Mire, créame que en estos días cuando yo oraba y hubo momentos de pronto de quebranto y mi esposa me animaba y todo hubo momentos de quebranto porque créame que uno se preocupa, se ocupa de muchas cosas, ¿no? Y más en este lugar, se ocupa de muchas cosas. De estar uno en la casa, de no poder salir a devengar, de muchas cosas se preocupa. Y entonces uno se desanima y mi esposa me animaba y el Espíritu Santo me decía, es el momento donde tienes que orar más por otros y donde tienes que animar a otros, porque esa es la función. Y dice la palabra que a los que más le da el Señor, más le exige. Y yo quiero que usted entienda algo, Dios a usted le entregó algo precioso que a lo mejor a otros no se los ha entregado. ¿Qué está haciendo con eso que Dios le entregó a usted? ¿Qué está haciendo con eso? ¿Lo está guardando allá? ¿Lo está dejando allá? ¿O lo está colocando al servicio de los otros para glorificar el nombre del Señor? Podemos imaginar la nube como una cubierta de fuego. Usted puede imaginarse esa nube como una cubierta de fuego, de modo que por el día aparecía esa nube y cubría como una sombrilla. Imagínese la nube, porque más de 1 millón de personas. Imagínese la nubecita. Y dice que era una nube que aparecía sobre ellos también y les daba, yo digo esto, les daba como aire acondicionado. Yo digo eso, les daba como aire acondicionado porque estamos hablando de un ¿qué? Yo abro las ventanas del carro para recibir un poco de aire, porque no me le funciona y cuando yo abro a veces y sale y entra ese aire caliente, yo me imagino a esta gente en el desierto. Por eso esa nube era como ese aire acondicionado, amén, que les daba, los cubría del sol, porque encima de la nube estaba ¿qué? El sol. Y tal vez ellos veían la nube y a lo mejor decía como mucha gente, wow, nube negra, aguacero seguro, mojada tremenda, pulmonía segura. Porque hay mucha gente que tiene ese problema, ¿no? O sea, cuando ve la nube,
inmediatamente lo que ve es va a llover, y si va a llover me voy a mojar, y si me voy a mojar me puedo haber problemas de pulmones, y si hay problemas de pulmones me puedo agravar, y si me agravo me voy para la clínica, y si me voy para la clínica me entúan, y si me entúan me voy con Dios. ¿O no? Pero encima de esa nube, que fuera oscura o no, estaba ¿qué? El sol. Y esa nube los cubría de ese sol tan tremendo que los podía matar. Y dice que cuando llegaba la noche, sucedía un cambio. Esa nube se transformaba ¿en qué? En una columna de fuego. Porque de noche usted sabe que el desierto, los que han visto los documentales, como La Momia y cosas, son documentales buenos, usted se ha dado cuenta que esos documentales hablan de ¿qué? De que en el desierto es frío en la noche, bien helado. Por eso ellos cuando van a veces a dormir o cosas hacen como, se hunden en la arena para calentarse un poco. Y dice que esa columna de fuego, ¿qué hacía? Esa columna de fuego era el heater, era el aire caliente. Pero también los estaba protegiendo ¿de qué? De los animales que de pronto deambulan en un desierto, y los estaba cuidando. Porque esa nube cumplía una función de cubrimiento, de protección. Y hoy estoy haciendo el énfasis porque para mí es importantísimo que usted entienda lo que es esa columna de nube y de luz que necesitaban ellos para poder estar, digámoslo así, cómodos en un desierto. ¿En un qué? Desierto. Ahora, esa columna y esa nube es lo que usted y yo necesitamos. ¿Para qué? Para estar bien en nuestra casa, para estar bien con nuestros hijos, para estar bien en el trabajo, en el estudio, para estar bien en el ministerio, y en todo lo que hagamos necesitamos esa columna. Y esa columna representa la presencia ¿de quién? Del Señor. Dice que cuando esa columna se movía, el tabernáculo se movía y el pueblo ¿qué? Se movía. Porque esa nube era como una nube profética que les hablaba al pueblo diciendo, hey, llegó la hora de irnos. Y cuando Moisés se metía en el tabernáculo y descendía la nube, Dios le hablaba. Dios le hablaba. O sea que esa nube también representa algo profético. Y cuando esa nube se movía, el pueblo se movía. Y cuando esa nube quedaba quieta, el pueblo quedaba quieto. Porque esa nube daba cubrimiento, daba dirección, daba protección, daba orientación, lo encaminaba a uno, le decía por dónde tenía que seguir. Y hoy quiero decirle algo, esa nube está aquí. Y esa nube, lo crea usted o no, lo comparta o no, es la iglesia. Es la iglesia, donde Dios lo trae a usted domingo o martes, sobre todo domingo. Donde Dios lo trae a usted, ¿para qué? Para orientarlo, para decirle, mira, usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer aquello. Ojo, frene, pilas, ojo. Porque esa nube es la que lo orienta. Y esa nube es la iglesia. En el Nuevo Testamento, la iglesia tipifica la columna y el baluarte de la verdad. Eso tipifica en el Nuevo Testamento. Vaya conmigo a primera carta a Timoteo. Primera carta a Timoteo, capítulo 3, verso 15. Primera carta a Timoteo 3, 15. Y dice así la palabra del Señor. Para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios. ¿En dónde? En la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Por eso usted debe entender, hermano, la iglesia no se idolatra. La iglesia se ama. No se idolatra. A los pastores no se les idolatra, se les ama, pero no se les idolatra. Pero usted debe entender que la iglesia, escúcheme, la iglesia es esa columna que Dios ha establecido en este momento para orientarlo, para cubrirlo, para dirigirlo, para decirle a usted por dónde debe coger o no coger.
Y en algunas también, ¿qué es lo que debe comer? Sí, digámoslo así, ¿no? Porque ahora ya está. Coach, es que se dice coach. A mí ese término ya, coach de alimentación, coach de deporte, coach de esto, y ya salen los coaches espirituales. No sé si es que ese término le da estatus, pero está de moda. Entonces yo quiero que usted entienda algo. La iglesia es esa columna que Dios colocó en el Nuevo Testamento para orientarlo a usted, para dirigirlo a usted, para decirle a usted iluminaciones que Dios trae a través de su palabra. Dios quiere usar niños, escúcheme lo que le voy a decir, Dios quiere usar niños, quiere usar jóvenes, quiere usar varones, quiere usar mujeres, quiere usar ancianos como columnas. ¿Cómo qué? Como columnas. Y usted, mi querido amigo, y usted, mi querida amiga, usted que nos está viendo por internet, usted es una de esas columnas que Dios quiere usar, que Dios quiere levantar, que Dios quiere preparar, que Dios quiere capacitar y que Dios quiere ungir, porque tiene algo específico. ¿Qué hacía esa columna de fuego? Y dice que empezó a aparecer antes de que ellos entraran al desierto. La Biblia dice en Deuteronomios capítulo 28, verso 13, Deuteronomios capítulo 28, verso 13 en su parte A, dice la palabra algo que a veces se nos olvida a nosotros. Dice Deuteronomio 28, 13 en su parte A, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y yo siempre con mis amigos recochaba mucho con este texto. Y estarás encima solamente y nunca estarás debajo. ¿Cómo está la cabeza y cómo está la cola? Cuando usted se sienta, ¿cómo queda la cola? En cambio, su cabeza siempre está arriba. Y dice que te pondrá Jehová por cabeza y no por qué. Por cola. Y estarás encima solamente y no estarás como debajo. Y eso es algo que a nosotros se nos olvida, querido amigo. Que Dios quiere que usted sea siempre una persona que entienda que Dios lo tiene a usted para estar encima y no debajo. Que aunque Satanás venga a molestarlo, dice la palabra, usted en Cristo tiene autoridad sobre él para detener muchas cosas. Dice, resistí al diablo y ¿qué? Huirá, dice. En el Nuevo Testamento había 5 hombres. Habían 5 hombres pertenecientes a la iglesia del primer siglo que fueron llamados columnas. 5. Y me impacta que solo a esos 5, no quiere decir que los demás no, pero estos fueron 5 personajes tremendos que fueron llamados columnas. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Gálatas capítulo 2, versículo 9. Y dice así la palabra del Señor. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas. ¿Cómo eran considerados? Columnas. Nos dieron a mí, o sea, a Pablo, y a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. O sea, para que ellos fueran a los gentiles y estos primeros 3 se quedaran con los judíos. Pero eran 5 columnas. Fueran 5 columnas. Ahora, estos son los hermanos que han sostenido la iglesia desde el primer siglo con sus enseñanzas. Y quiero que usted se dé cuenta de algo. Jacobo, dice la palabra que es la columna de Dios usada para resolver problemas grandes. Jacobo fue usado para resolver problemas tremendos que llegaban a la iglesia. La gente piensa que fue de pronto Pedro, pero realmente el que estaba siempre en cabeza como tal de la iglesia era Jacobo. Dice Hechos capítulo 15, verso 13.
Hechos capítulo 15, verso 13. Y dice la palabra del Señor así. Y cuando ellos callaron, o sea, estaban todos reunidos en una asamblea y les estaban diciendo un poco de cosas y los estaban medio atacando, etcétera, etcétera. Y dice que, y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oídme, y lanza una palabra que los dejó, usted puede leer ahí todo el capítulo, los dejó callados a todos. Y siempre Jacobo fue el encargado de resolver los problemas fuertes que habían allí en los judíos. Ahora, el segundo personaje fue Cefas, que usted sí lo conoce, es Pedro. Era columna de Dios y usado para el crecimiento numérico. Cefas fue utilizado para evangelizar multitudes. Dice Hechos capítulo 2, verso 41. Hechos capítulo 2, verso 41, dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y luego en otro pasaje dice que como 5,000 personas más, sin contar mujeres y niños. O sea que, y fue usado para eso. Y usted sabe cómo Dios utilizó a Cefas, a Pedro, también para ir a las casas y evangelizar. Y los primeros grupos familiares salieron con Pedro. Cuando fue a la casa de un personaje al cual yo estimo mucho, Cornelio. Ahora, Juan es columna de Dios y usado para revelación e interpretaciones correctas. Cuando la iglesia se estaba desviando, aparecía un comunicado de Juan. Por eso escribió Apocalipsis y por eso escribió las cartas de Juan. Y si usted se da cuenta, cuando Juan fue llamado, él estaba remendando la red. Porque cuando la iglesia se quería salir como de su caminar, aparecía Juan. Otro personaje, Pablo, columna de Dios usado para enseñar sana doctrina a todos. Usted sabe que Pablo fue el que más escribió en el Nuevo Testamento. Y las palabras de Pablo son doctrina pura. Algunas que aún usted las lee y algunas no las entiende. Y tiene que pedirle mucho al Señor para que comprenda muchas cosas que están ahí. Y el quinto hombre fue Bernabé. Y cada uno de ellos representa algo en la iglesia de hoy en día. Bernabé es una columna de Dios usado para consolar y para hacer amistad. Él era el hombre que lo usaban por su amor y por su elocuencia y por su corazón para abrigar a la gente, para ir a la gente. Él fue el que fue a conseguir a Pablo, a decirle ven para acá. Él fue el que consiguió a Juan Marcos y le dijo venga otra vez para acá. Siempre Bernabé estaba ahí. Ahora, yo quiero que miremos un momento cuál es la función de las columnas en Israel y cómo la podemos aplicar hoy en día. ¿Cómo fueron eso? Entonces, ¿qué función cumplieron las columnas en Israel y cómo las aplicamos hoy en día? Primero, las columnas tenían una función de guianza. Guiaban. Cada vez que la columna se movía, como yo les decía, por el desierto, donde la columna fuera, Israel iba. Donde la columna parara, Israel paraba. O sea que la columna tenía esa función de guiar al pueblo. Y acuérdense que le estoy hablando de que esa columna o esa nube básicamente es la iglesia. Y una de las funciones claras de nosotros como pastores en la iglesia es guiarlos a ustedes. Tal vez muchos dirán que de pronto un pastor no sabe mucho sobre de pronto empresas, negocios. Y yo tengo que decirle, a lo mejor no, pero el Espíritu Santo que está sobre uno, él sí. O tal vez uno de pronto, digan ustedes, no puede ser de pronto el mejor consejero matrimonial por cosas por el estilo. A lo mejor no. Y más si de pronto han nombrado pastores de pronto que no tienen todavía esposa. Pero eso no quiere decir que no tenga el Espíritu Santo que lo puede orientar. Porque si eso fuera así, yo se lo he dicho 1000 veces, el mejor consejero matrimonial, ¿cómo se llamó?
Pablo, y era soltero. Entonces, es importante, de la misma manera el Espíritu Santo hoy nos guía. De la misma manera el Espíritu Santo hoy nos direcciona. Y de la misma manera usted cuando viene usted un domingo acá o cuando mira una de nuestras transmisiones, y yo sé que en muchas iglesias hacen lo mismo, pero estoy hablando de esta iglesia, Community Life. Cuando usted viene acá o nos mira, usted debe entender algo claro. Nosotros estamos guiándolos a ustedes. Cuando damos la palabra, por eso yo lo insto siempre a usted, traiga la Biblia para que usted se dé cuenta que lo que estamos hablando no es mentira y no les estamos ahí, como se dice, diciendo cosas que no son. Porque la función es esa, es guiarlo, y gracias al Espíritu Santo Él lo hace. Porque el Espíritu Santo quiere guiarnos en todo lo que hacemos. En todo lo que hacemos, el Espíritu Santo nos quiere. Y hoy hay mucha gente desorientada, esperando que lo guiemos. Y usted hace parte, escúcheme, usted hace parte de una iglesia. Y como usted hace parte de una iglesia y si usted se está llenando con lo que la iglesia le está dando y el Espíritu Santo lo está llenando a usted, luego esa gente desorientada, usted la puede guiar. Primeramente a Cristo. Pero si necesitan, la traen a la iglesia para que la sigamos orientando. Pero una de las funciones que tenía la columna y las columnas y estas personas era guiar a la gente que estaba desorientada. Y usted sabe que hoy en día hay mucho desorientado y aún muchos de los que se hacen llamar cristianos que no saben para dónde van. En la medida que va pasando el tiempo, usted se va a dar cuenta, mi querido amigo, de cómo la iglesia va a estar de pronto tan desubicada que tienen que aparecer columnas para que la dirección de una manera adecuada. Porque la iglesia más adelante, hoy se está levantando, si no le ponemos cuidado a los niños, si no le ponemos cuidado a los jóvenes de hoy en día, que son la iglesia del mañana, ¿qué va a pasar con la iglesia? Y eso es importante. La segunda función que tenía una columna como tal era la de alumbrarlos. ¿Era la de qué? Alumbrarlos. Por la noche aquella luz era maravillosa y cuando había plaga de tinieblas en Israel, esa luz los alumbraba. Nosotros, usted y yo, como iglesia, somos esa luz con la cual Dios quiere alumbrar a mucha gente que está en oscuridad. Hay mucha gente que vive en oscuridad. Y tengo que decirlo también lastimosamente, hay muchos de los que se hacen llamar cristianos que también andan en oscuridad. Porque acuérdense, seguiré diciéndolo hasta el día que me lleve el Señor. Como dice la Biblia, muchos me dirán en aquel día. Y como yo le dije en la última predicación, si dice muchos me dirán, es porque algunos sí son rectos. Pero muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre. Y el Señor dirá, ay, pero yo no los conozco. O sea que hay mucha gente que anda en tinieblas hoy en día, mi querido amigo. Nosotros a veces nos sentamos con mi hijo menor, nos sentamos con mi esposa y estamos comiendo y almorzando y tenemos unas tertulias, unas conversaciones con relación a todo esto. Y cuando uno mira a veces la internet, uno mira una cantidad de cosas que uno dice, Dios mío, tanta gente andando en tinieblas. Y nosotros que somos la columna, no hacemos nada. Nosotros que somos las columnas, tal vez nos preocupamos solamente por ¿quién? Por nosotros y nuestra casa. Y no por los demás. Tercera función que tienen las columnas, cubrirlos. Cubrirlos, diga conmigo, cubrirlos. La nube era el aire acondicionado de las israelitas en el desierto, como yo decía ahorita. Los cubría. Y usted y yo, y como iglesia, podemos ser esos instrumentos
que les dé refrigerio a muchos que necesitan y que están pasando por angustia y desesperación. Porque ellos los cubrían ¿cómo? ¿Usted cómo puede cubrir una persona? Acompañándolo primeramente y segundo, orando por esa persona. Cuando tú estás trabajando en una obra y tú te das cuenta que hay que romper todo y que todo está vuelto nada, llega el propietario de la obra o el que dirige la obra y dice, wow, ¿cómo han hecho esto? Han quitado, wow. Pero cuando ya la obra está más o menos lista, y hay un poco de detalles, usted trabaja y hace cosas, pero el propietario dice, mire, oye, pero no se ha hecho casi nada, no se avanza. Y eso sucede con la oración. La gente piensa que la oración, pero dice que la oración mueve. Tal vez la oración no se vea tal físicamente, pero la oración espiritualmente tiene un poder. Dice que la oración del justo puede mucho. ¿Y a cuántas personas cubre usted en oración? Mire, yo me siento bendecido porque hay mucha gente que ha empezado ya a enviarnos los datos para que, han empezado a confiar en nosotros para orar, para interceder. Y la lista se hace grande. Y yo me gozo, ¿por qué? Porque cuando escribimos quién y de pronto usted nos ve el martes, usted quiere que lo nombremos. Porque usted quiere saber que sí estamos orando por usted. Y por eso yo los nombro a cada uno de ustedes. A cada persona que me pide oración. Y hay gente que podrá decir de pronto, pero no veo nada, no veo resultados, no importa, tranquilo, sigue tranquilo. Sigue tranquilo. Nosotros con mi esposa, le quiero decir algo, con mi esposa nosotros oramos mucho por mi suegra. Porque la veíamos tan malita, que decíamos, Señor, ten misericordia. Porque si no la vas a levantar, Señor, ten misericordia. Y mucha gente que me escribe y me dice, pastor, esto, pastor, aquello, mira, pastor, le pedimos oración por esto y vimos la respuesta. Tal vez usted no lo vea o no lo sienta. Pero que usted aún esté vivo, que aún tenga usted esperanzas, eso lo debe motivar a usted. Eso lo debe motivar a usted. En estos días estaba yo preocupado, decía, Señor, ayúdame, Espíritu Santo, tú sabes, estaba aquí en la casa, Padre. Cuando alguien me manda una foto y lloré de agradecimiento. Porque era Dios diciéndome, aún con esto, te bendigo. Porque me entregaron un bono y con ese bono me entregaron un dinero. Y yo decía, wow, Señor, gracias. Porque una semana que estuve en la casa, pero una semana que Dios suplió. Y sé que muchos de ustedes han estado orando también por mí. Yo les agradezco mil. Porque eso es cubrimiento. Así como yo los cubro, ustedes me cubren. Así como los pastores los cubrimos a ustedes, ustedes nos cubren a nosotros. Y esa es una de las funciones que cumple una columna. Cubrir la gente. Hay angustia, hay desesperación. Y necesita hacer eso. Otra función, aparte de cubrir, protegerlos. Aquella columna los protegía de los enemigos. Cuando usted, por ejemplo, viene a consultarnos o a hablarnos a nosotros de que está pasando por este problema o por esta dificultad, etcétera, y que el enemigo puede tomar ventaja, lo que hacemos nosotros es pedirle a Dios dirección y al direccionarlos, protegerlos, ¿para qué? Para que no se desvíen, para que no terminen haciendo lo que no deben hacer. Ahora, ya decide quién, la persona, si escucha o no escucha. ¿Cuántas personas están deseando que usted sea una columna realmente? Que usted sea una columna.
Y que usted los pueda, como hemos hablado ahorita y como he dicho, que usted los pueda guiar, los pueda alumbrar, los pueda cubrir, los pueda proteger. Porque dice que aquella columna los protegía del enemigo. Claro que los protegía. En la noche cuando se volvía una columna de fuego, ¿quién de los animales se metía por ahí? Hay hermanos débiles y hay hermanos ingenuos que necesitan orientación, hermano. Pastor, imagínese que me dijeron esto, me contaron aquello, que si debo hacer esto. Yo conocí a un pastor al cual también amé muchísimo, está en la presencia del Señor, y no sé si ya lo conté, pero lo vuelvo a contar. Y un día una señora le llegó a él a decir, ella estaba orando sola, y entonces él notó que estaba orando sola y ella oraba en el suelo, escúcheme, postrada y gimiendo y haciendo. Y entonces él le causó admiración y la llamó y le dijo, hermana, y él le dijo, pastor, es que un día el Señor me dijo que esa era la forma en que él me iba a contestar. Pues el pastor no se iba a poner a pelearle. Le dijo, ¿verdad? Me dijo, sí, pastor. ¿Y has visto respuesta? Sí, pastor. Ok, entonces pues síguelo haciendo. Pero pasó el tiempo y al pasar el tiempo llegó un día también a la iglesia y vio como a 10 personas en las mismas. Y entonces los llamó y le dijo, ven para acá, ¿qué pasó? Es que a la hermanita tal dio, a la hermanita, no a ustedes. Yo no estoy diciendo que los ejemplos sirvan, claro que sí, pero en lo espiritual, tenga cuidado. ¿Se acuerda cuando yo hablé la vez pasada de falsos profetas? Donde decía que el Señor estaba furioso cuando cogíamos palabras de otros lugares y la traíamos acá. Esto sucede exactamente lo mismo. Hay mucha gente débil que le va a llegar a usted a decir, pastor, ayúdeme en esto. O le va a decir a usted, mira, Julanito, Sutanito, ayúdeme, oriénteme en esto. Es que imagínate que yo estuve viendo tal cosa y tal. ¿Si es así o no es así? Imagínense que me dijeron que en la Biblia dice, así textualmente, que al que madruga yo dé ayuda. Y yo quiero que usted me lo muestre en dónde. Le dije, pues cuando usted lo encuentre me lo dice porque yo tampoco lo veo. Y hay gente que cualquiera lo puede engatusar, perdóname lo que le digo. Hay gente que a cualquiera lo puede engatusar, es decirle, ¿cómo qué? Como convencer, lo puede convencer con alguna cosa. Gracias. Lo puede convencer con algo así rapidito. Lo puede envolver en algo. Y hay mucha gente aún llamándose cristiana que es fácilmente convencible. Si usted viera lo que a mí me preguntan a veces internamente, yo digo, wow, pero nunca les digo, usted está loco. No, los oriento. Porque una de las funciones de la columna es ¿qué? Proteger, cubrir. Y ahora viene otra importante, cobertura. Cobertura es aquella columna que daba confianza y seguridad. Cuando usted viene aquí a este lugar, mi querido amigo, usted tiene que tener, como digo, la confianza de que en este lugar se está dando palabra del Señor. Y por eso, al darle palabra del Señor, usted está recibiendo una cobertura sana, una enseñanza sana. Y usted tiene que tenerlo claro, pero la pregunta es, ¿usted puede ser cobertura para otros? Pregúntese si usted en este momento puede ser esa cobertura, donde la gente lo viene a buscar a usted y usted puede darle realmente palabra como debe ser la palabra, no lo que le dijeron. Yo conozco personas que la manera en que leen la Biblia es a través de Google. Porque dicen sencillamente esto, dicen, hoy quiero que Dios me hable sobre confianza. Entonces Google, confianza en la Biblia, ¡pium! Y aparecen todos los textos de confianza, los versículos, y empiezan a leer, ¡ay, mira, Dios me empezó! ¡Claro! ¡Uy, Dios me habló! Y eso se lo comentan créame que yo conozco de esas. La pregunta es, ¿usted puede ser esa cobertura en donde la gente llegue y usted le dé una palabra real? Si usted es cobertura, muchos serán guardados por usted y por la iglesia. Otra función, hablarles. Dice que esa columna o esa nube, cada vez que Moisés llegaba, la nube descendía. Y Moisés le consultaba a Dios.
Y Dios le contestaba. Dios dará una sabiduría increíble cuando usted se acostumbra a buscarlo. Y le dará una sabiduría tan tremenda, hermano, que llegue una persona con algún problema o algo y usted le va a poder hablar. Usted lo va a poder decirle, mira, la Biblia dice esto y aquello. Es más, sin que le diga la Biblia, usted los puede orientar. Y se lo digo de verdad con testimonio, porque Dios me permitió con unos alumnos de un colegio dar comportamiento y salud. Y yo lo que daba en comportamiento y salud era física, palabra, pero ellos nunca supieron sino hasta el final de año. Y usted puede aplicar la Biblia a su vida cotidiana, a su vida diaria, sin decir tanto Biblia, que es lo que a mucha gente le molesta. Cuando le dice, es que la Biblia dice, porque usted sabe que el diablo los está, ¿qué? Bombardeando. Entonces, usted les puede hablar. Veamos lo que dice el profeta para cada uno de nosotros. Jeremías capítulo 15, verso 20. Jeremías capítulo 15, verso 20. Dice así la palabra del Señor. Y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y Dios dice eso ¿de quién? De ti también. Cuando tú realmente entiendes que eres una columna, y te pondrá en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y quiero decirle algo, la promesa no era solo para ese tiempo, mi querido amigo, porque mucha gente piensa que esa promesa era para ese tiempo. Hay promesas que fueron dadas para los israelitas netamente, pero hay otras que son genéricas para usted y para mí. Apocalipsis 3:12. Apocalipsis capítulo 3, versículo 12. Dice la palabra del Señor así muy puntual. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios. Y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. Dios quiere que seamos columnas en tiempos difíciles en la iglesia, pero también en todo lugar donde nos movamos. En todo lugar. Usted tiene que ser columna en todo lugar. Estos días que he estado así, me acordaba las veces que he estado hospitalizado. Y cómo estando hospitalizado, les cuento algo rápido, cómo estando hospitalizado y con una abertura bien grandota que yo tenía acá, porque me dio una peritonitis y una abertura bien tremenda. Y yo me acuerdo que estaba en cuidados, yo no sé cómo eran esos cuidados, intermedios o algo así. Y entonces uno estaba las enfermeras y todo el resto estaban en camillas. Y yo estaba en un cuartico en camilla. Y yo me acuerdo cómo el Señor me levantaba en las noches. Y Dios sabe que no miento con la mano sobre la Biblia, y mi esposa es testigo de lo que las enfermeras le decían. Y yo pasaba por las camas con ese dolor, pero yo pasaba así orando, porque yo no podía quedarme mucho tiempo acostado porque me dolía. Entonces yo pasaba orando. Y de pronto me llamaba alguien, o de pronto yo sentía y yo me acercaba a alguien y empezaba a hablar con esa persona y empezaba a orar. Y yo veía gente que había llegado de pronto bien mal. Bien mal. Y yo oraba por ellos y al segundo, tercer día salían. Y yo le dije a mi esposo un día, mami, ¿pero qué pasa? ¿Que estoy yo mal aquí o qué? Yo oro por todos los demás y todos salen y a mí nada. Y créame que Dios quiere hacer eso con usted también. Donde usted vaya, usted es luz. Usted no sabe cuando usted llega a un lugar, si usted se ha metido con el Señor, si usted escudriña la palabra, si usted le pide a Dios dirección. Usted llega a su trabajo, hermano, y con que usted llegue a su trabajo y usted pise su trabajo, escúcheme lo que le voy a decir, usted pise su trabajo, lo crea o no, hermano, bendición llega.
Y si usted le dice, Señor, hoy en tu nombre empezamos a trabajar. No tiene que hacer una oración tremenda, pero yo siempre, aún en mi mente, siempre digo, cuando llego a un lugar, llego y digo, Señor, hoy que seas tú obrando. Y en el carro me voy así. Y alguno me dirá, entonces, ¿qué pasó el día del accidente? No sé, tal vez no oré. No, fue imprudencia mía. Y usted sabe que las imprudencias se pagan. Pero lo que voy es que usted es una columna. Pero usted tiene que verse como columna. No solamente para su familia, porque ese es el error que nosotros tenemos. En estos días me acordaba de tantas cosas. De otra me acordé de un pastor que de pronto dio un testimonio tremendo. Un jugador de baloncesto aquí en los Estados Unidos que dio un testimonio tremendo. Él jugando se lesionó un tobillo y eso se le puso como y fue al médico y etcétera, etcétera, etcétera. El médico lo examinó, le dijo esto, le dijo aquello, le puso una férula, no se partió, pero una férula, y se fue para la casa y él dijo, yo voy a ir donde mi pastor para que ore por mí. Porque yo no me puedo dar el lujo de quedarme así. Estamos en las finales y bueno, decía el hombre. Y se fue donde su pastor. Pastor, mire, el pastor cuando vio así la piernita y qué bendición, hermano. Porque lo más tremendo es cuando le dan a uno ese ánimo, ¿no? Que lo vean a uno. Pero él lo vio y dijo, yo vengo a que usted ore por mí, pastor. Claro, mijo, no hay ningún problema. Y le puso la mano ahí sobre el tobillo y empezó a orar, Señor, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú bendigas a las personas de la India, Padre de la gloria. Que seas tú obrando por esas personas que están sufriendo. Y el hombre empezó así al principio con su piernita. Cuando dijo, Señor, por las personas de la India, inmediatamente dice que él abrió los ojos. Inmediatamente pensó, pero pastor es como estar como loco, le estoy pidiendo que ore por mí, se pone a orar y dice, ¿por la India? Y créame, dice el hombre que él salió como bravo. Pastor, muchas gracias, muy amable. Yo creo que hasta pensó, yo no vuelvo ni a esa iglesia, ni mucho menos a diezmar. Y se fue. Y llegó la noche, se acostó y se quitaba su férula y se acostó. Y al otro día el hombre se levanta se está bañando, se está limpiando los dientes, se está limpiando los dientes cuando de pronto reacciona y dice, y se mira el tobillo. Perfecto. Perfecto. Y entonces él entendió algo que Dios le quería hablar. Él siempre se preocupaba era por él. Yo tengo que ser el mejor, yo tengo que ser el más valioso, Y desde ese día, dice el hombre, se me escapa el nombre, pero fue un jugador y jugaba en la Universidad de Brigham Young. Nunca se me olvidará eso. Dijo, desde ese día aprendí a jugar en equipo. Aprendí a jugar en equipo. Y el Señor me recordaba en estos días eso. A veces uno ora, ¿cierto, Señor? Por ejemplo, Señor, por favor, pon tu mano sobre mi pierna. ¿Cuántos están? Mi hijo menor en estos días me dijo, papá, yo lo quiero sacar a usted. Y yo le decía, pero es que mira, como esto no importa, así sea en silla de ruedas lo llevo. Y me llevaron a cine. El viernes, y fue algo chistoso, mi hijo me llevaba en la silla de ruedas y cuando vamos entrando a cine, delante de nosotros iba un señor que tenía como una faja en su pierna izquierda, blanca, y no tenía piernita, sino hasta acá, y tenía la prótesis. Y me dice mi hijo, así como jocoso que es, papá, mire ese señor caminando y usted llevándole yo en silla de ruedas. Pero escúcheme a lo que yo quiero decirle. Usted tiene que empezar a mirar eso. No preocuparse tanto por usted. No preocuparse tanto por su problema, por su familia, por sus hijos. Sí, ore por ellos. Pero ¿cuántos están peor? ¿Cuántos están peor que usted? Y dice la palabra que usted es una columna. Pero ¿cuántos están peor que usted, mi querido amigo? Yo a veces veo personas que le hace falta de pronto el dedito y están trabajando y yo digo, Dios mío. Veo personas que trabajan, escúcheme, que son deportistas. Vi en estos días a alguien que era deportista, le faltaba un bracito y con este brazo alzaba pesa.
Y hacía así. Mírenlo usted, busquen deportista con un solo brazo y verá ahí y lo alzaba. Yo decía, Dios mío, yo con 2 brazos no alzo nada. Créame. Y todo esto Dios me lo ponía porque Dios decía, usted y yo tenemos que ser columnas. Porque hay mucha gente necesitada y usted se está preocupando más por usted. Perdóneme que lo diga, por usted, primero yo, segundo yo, tercero yo. Y cantando qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero. ¿Y los demás qué, mi querido amigo? ¿Y los demás qué? Es ahí donde usted tiene que entender que usted es una columna. Dios quiere que seamos columnas en tiempos difíciles. Y usted lo que está haciendo aquí, escúcheme lo que le voy a decir, usted lo que está haciendo aquí es preparándose para ser columna y que esa columna proteja como yo le mostré, cumpla las funciones que yo le mostré hoy en día en muchos lugares. Y usted no se da cuenta. Pero es importante que usted lo entienda. Usted puede ser uno de esos 5 personajes. O mejor, como uno de esos 5 personajes que hablé en Gálatas 2:9, que fueron columnas en ese tiempo. Usted puede ser ahorita columna. Y no me venga a decir que es que soy muy niño, soy muy joven, soy muy viejo. No. No tengo preparación, no he estado en un seminario bíblico, no he estado. Por la misericordia de Dios pudimos estar en seminarios bíblicos, pudimos estar en la universidad teológica estudiando cosas por la misericordia de Dios. Pero a mí Dios, a través de su palabra hace muchos años, Dios me dijo, lo que ningún instituto y seminario te enseña, yo te lo voy a enseñar. Y créame que es cierto. Lo único que usted necesita es disponerse. Es disponerse. Ahora la pregunta es clara, ¿cuántos quieren ser columnas del Señor? Primeramente en la iglesia y segundo afuera. Porque hay gente que quiere ser columna afuera, pero usted tiene que ser primero columna adentro. Yo llegué a este país y lo primero que hice, o mejor, Dios puso a una persona, un mentor en mi vida. Y que fue mi primo, al cual amo muchísimo. Que me enseñó muchas cosas. Me puso a trabajar con él, aunque no sabía yo trabajar en lo que él trabajaba. Y cometí errores y sigo cometiendo errores. Pero tuve primero que hacerlo para después mirar que yo podía hacer ya otras cosas solo. ¿Me hago entender? Lo mismo sucede aquí, mi querido amigo. Prepárese aquí, sea columna acá, para luego ser columna afuera también. Prepárese, levántese. Dios tiene un ministerio para usted aquí en la iglesia. Dios tiene un ministerio. Y no mire los ministerios en la iglesia como quiero es este y quiero aquello. No deje que Dios lo guíe a usted, pero dispóngase. Dispóngase. Porque usted debe continuar. Un día partimos de este lugar, pero la visión debe continuar. Un día yo partiré. Tal vez mis hijos quedarán, ellos seguirán, pero un día partirán también. O Dios les dirá, muévanse para otro lado. ¿Y qué? ¿Community Life se acaba? No. Nosotros partimos para los Estados Unidos, pero la iglesia en Colombia no acabó. Jesucristo, el amor que vale, no acabó. Con el pastor que Dios nos permitió dejar, ahora se llama Amor Verdadero, pero sigue siendo. Porque se levantaron columnas que quisieron seguir. Y yo quiero decirle, aquí necesitamos ese tipo de columnas que después van a ser allá afuera bombas tremendas contra el enemigo. Pero eso implica disposición. Eso implica salir del metro cuadrado que tenemos. Eso implica que usted se despoje un poquito de solo pensar en su núcleo. Porque yo quiero que usted entienda, la iglesia es una familia.
es una familia. Por eso cuando yo le escribo a alguien diciendo, ¿cómo estás? Te extrañé, ¿qué pasó? Yo no lo hago por chismosear. Como le dije a alguien ayer, que menos mal me lo entendió jocosamente, ¿no? Me dijo, pastor, no puedo ir, pero voy a mandar mi diezmo online. Y le dije, no, es que a mí no me interesa eso. Yo lo hago es porque me interesas tú. Y eso es lo que uno tiene que estar pensando. Y eso es lo que usted tiene que estar pensando, mi querido amigo. No se enfrasque solamente en su problema, en su enfermedad, en lo que usted vive, porque hay otros que están peor que usted, que lo necesitan a usted. Y al usted despojarse de eso, Dios va a hacer. Dice la palabra que mientras usted cuida las cosas de Dios, Dios cuida las suyas. Pero a nosotros se nos olvida eso. Créame que lo que yo más amo es estar aquí así predicando, lo que más amo. Y nosotros somos iguales. Todos acá somos iguales. Los pastores también. Y si yo no vengo un día, un domingo, no es porque me dio la pereza de no venir. Es porque realmente ese día no pude venir. Y yo quiero que usted empiece a levantarse como esa columna. Yo quiero ya ver no solamente al pastor Yemer Isaías predicando la palabra, o ver nuevamente a mi esposa predicando la palabra, o la pastora Wendy predicando la palabra. No solamente quiero verlo a ellos. Yo quiero verlos a ustedes también, como columnas, levantados, predicando, porque hay muchas cosas que Dios ha puesto en ustedes que la gente lo necesita. Yo quiero ver cómo en sus casas se abren para predicar la palabra. Porque ustedes son la imagen visible del Dios invisible en todo lugar. Ustedes son la extensión del reino del Señor. En este caso, la extensión de la iglesia. Por eso no lo abran a la loca, perdónenme la expresión, no lo hagan a la loca, pero déjense orientar. Pero mírense como columnas. Y levántense con columnas primeramente acá. Primeramente acá. Y les aseguro que donde ustedes vayan, se lo digo en el nombre de Jesús con la mano sobre el, le aseguro que si usted se deja levantar como una columna tremenda, donde usted vaya, Dios lo va a usar de una manera súper, hiper, mega, recontra tremenda. Pero déjese levantar como columna, dispóngase. Muévase así, quítese toda la arena que el diablo le ha querido colocar a usted. Porque el diablo nos ha querido. Esta semana, a principio de esta semana, el diablo me colocaba mi pierna. Hay otros que están peores que yo. Así que, hermano, si usted quiere ser columna, aquí, para luego ser allá, primero, haga una entrega real a Cristo. Hágale una entrega sincera al Señor Jesucristo. Lo que yo decía el día de la celebración de mi suegra es real. Él no está pidiendo cambiar de religiones o cosas por el estilo. Él está pidiendo sencillamente que le permitamos que entre al corazón. Imagínese el privilegio tan tremendo. Que usted abra su corazón para que Él entre. El resto lo hace Él. Como yo le digo a mucha gente, encárguese usted de traer a la gente a la iglesia. Que el resto, el Espíritu Santo y nosotros lo hacemos. Pero el segundo es, el primero es entréguese a Cristo de todo corazón. Ámelo. Conózcalo a través de la palabra, de la oración. Y lo segundo, métase realmente a la cobertura de la iglesia. Ame este lugar. Valore este lugar. Lo que se hace en este lugar. Yo veo como el pastor Yemer Isaías y Wendy se meten en eso y luchan, que Dios levante a alguien que nos pueda ayudar. Por más que a veces yo quiera hacerlo, pero hay gente que lo puede hacer.
sino que a veces el pastor Yemir Saed dice, solo le pido que si pueden llegar a las 9:30 y eso un poquito antes, y ahí viene el problema. Alguien un día me pidió una consejería, no había venido a la iglesia, pero que nos seguía por las redes, y me pidió consejería, y yo le dije, esa semana estaba yo tremendo, y yo le dije, listo, puedo después de las 6 de la tarde, de las 7 de la noche, y me dice, no, yo a esa hora sí no puedo. Le dije, pues me queda difícil, porque de día no puedo. Entonces le dije, listo, miremos un sábado. No, el sábado no puedo, yo estoy trabajando. El domingo no trabajo. Entonces hagamos una cosa, veámonos el domingo temprano, porque yo en la tarde trato de pasar con mi familia o con los que vayan a divertirnos, a hacer alguna cosa, y a los que quieran invitarme, con mucho gusto también, ahí estamos. Pero, Diego, le digo yo, veámonos a las 7 de la mañana en la iglesia el domingo. Fue decirle, veamos a las 7 de la mañana, uy, no, pastor, no puedo. Nunca más me volvió a pedir consejería. No sé si me siguió mirando en internet, pero la gente espera que yo siempre me sujete. Pero hay cosas que tenemos que de parte y parte hacerlo. ¿Me hago entender? Y es bueno que usted empiece a mirar eso. Hay dones, talentos, ministerios, habilidades, destrezas que Dios le ha puesto a usted para levantarlo como columna primero aquí, Community Life Ministry, y después poderlo sacar a otros lugares. Hay mucha gente hoy en día, y mi familia es testigo, hay mucha gente hoy en día que está pastoreando en otros lugares, que está siendo líderes en otros lugares, pero primero se levantaron en Jesucristo el amor que vale. O en la primera iglesia que tuvimos, Espíritu, Palabra y Vida, Iglesia Cristiana Medvic. Y ahí se levantó mucha gente que hoy en día está pastoreando. Hay un pastor al cual admiro muchísimo, que Dios me permitió levantarlo tremendamente a la iglesia, y hoy en día tiene más de 7 iglesias. Eso para mí es un gozo. Pero se levantó ¿dónde? En la iglesia como columna. Yo lo animo a que usted se levante como columna en esta iglesia. En esta iglesia. Porque le aseguro en el nombre de Jesús que Dios después lo utiliza en otras cosas. Cierre sus ojos un momento, por favor. Cierre sus ojos un momentico. Y dígale a Dios lo que Dios te habló hoy. Con el perdón de ustedes. Dígale a Dios lo que Dios hoy le habló a ustedes. Dígale a Dios eso que Dios le dijo, ¿cómo está usted dispuesto a responderle? Dígaselo usted al Señor en esta hora. Porque el Señor quiere, gracias, que usted hoy se levante como columna. Chicas, cuando ustedes lleguen a Colombia, ustedes ya son unas columnas. Pero Dios pide más, porque quiere bendecirlas más. Lleguen con la mentalidad de ser columnas más fuertes, columnas cimentadas, no de adorno. Porque hoy les dije, columnas de adorno y columnas de cimiento, sean columnas de cimiento. Y si Dios las devuelve a Estados Unidos, aquí están las columnas también para que trabajen. Pero usted, querido amigo, dígale, Señor, yo quiero ser esa columna. Yo quiero levantarme, quita todo lo que en mi mente el diablo ha colocado, todas esas palabras que el diablo ha colocado, todas esas cosas que se han colocado en mi mente que me impiden, que no me dejan progresar, que no me dejan levantarme, que me ponen, Señor, a veces como trabas, Padre amado. Y déjame servirte de la manera en que tú quieres que yo te sirva. Porque hay mucha gente necesitada de ti. Y yo puedo ser esa columna, díselo al Señor de todo corazón. No sé cómo estés en tu casa, no sé los problemas que estén pasando con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Yo no sé. Pero lo que sí sé es que si tú te preocupas más por las cosas de Dios, Dios hará lo que tenga que hacer en tu casa. Dios hará lo que tenga que hacer en tu vida, pero preocúpate más por agradarle a Dios, por comprometerte con Dios, por hacer lo que Dios quiere. Entrégale tu casa al Señor de todo corazón. Y Dios se encargará del resto. El diablo te está atando y tú no te estás dando cuenta, mi querido amigo. El diablo te está atando con problemas, con dificultades, con enfermedades y tú no te has dado cuenta. Hoy sacúdete en el nombre de Jesús y dile, Señor, yo quiero ser una columna.
Quiero levantarme y te entrego mi familia, te entrego mi casa. Josué se cansó de decirle a la iglesia de ese tiempo. Josué se cansó de decirle sírvale, 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 sírvale. Se cansó y un día dijo: yo no sé lo que ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Usted tiene que hacer lo mismo. Hoy yo le decía a alguien: Dios lo que mira de ti no es el exterior, es el corazón. Y eso es lo que quiere Dios hermosear cada día. Déjalo hermosear por el Señor. Padre, yo te doy gracias por este momento. Usted que nos está viendo también, dile: Señor, úsame donde yo estoy, Padre amado. Y si usted es de esta casa, yo lo espero el próximo domingo. Si usted es de esta casa, dile a Satanás: ya no acepto más excusas para no venir, porque yo quiero ir a la casa del Señor y quiero ser columna de Cristo en ese lugar. Padre, yo te doy gracias por este momento. Bendigo cada persona que hoy ha estado aquí. Bendigo cada persona que nos mira a través de la internet. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús que seas tú levantándolos, Padre. Que seas tú ayudándolos, prosperándolos, Señor. Que seas tú orientándolos, Padre de la gloria. Y sobre todo, abrazándolos cada día, Señor. Que esta semana ellos vean, Padre amado, como tú los amas, Espíritu Santo. Y como tú los has cuidado, los has guardado, los has sostenido, los has mantenido, les has entregado bendiciones. Porque tú los amas, Padre. Gracias te damos, Padre de la gloria. Y que seas tú, Señor, cada día llenándolos de ti. Señor, te doy muchas gracias, Padre de la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor.